Espíritu. Ven, fuego de Dios, enciende en mí tu fuego de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que desde siempre eres el Maestro de lo imposible, ven a realizar en nosotros todo aquello que es posible. Haz vivir lo que está muerto, haz brotar lo que está en germen, haz madurar lo que ha caído en tierra. Sé en nosotros el Espíritu del Padre. Ven a convencernos de entregar nuestra vida y de colaborar en la gran obra de la creación, de transformar la tierra en tierras para compartir entre todos. Sé en nosotros el Espíritu del Hijo. Ven a enseñarnos a pasar por la cruz para abrir el camino de tu reino y a vivir confiadamente tanto las pruebas como las alegrías de la vida. Sé en nosotros el Espíritu de santidad, que nos inicia en las costumbres de Dios, en la generosidad del Padre y en la fidelidad del Hijo, así como en la valentía de los apóstoles y en la alabanza de María. Sé en nosotros el Espíritu que está siempre creando una humanidad nueva, que vuelve a crear nuevas libertades cuando ellas desfallecen, que mantiene la esperanza aún en medio de la violencia, que de nadie desespera, ni aun de aquellos que nada esperan de Dios. Sé en nosotros el Espíritu que despierta en la esposa del Señor Jesús. Esta iglesia tan vulnerable y santa a la vez, tan débil y valiente, tan probada y confiada. Danos a cada uno el don de encontrar nuestro lugar en este gran cuerpo de Cristo y de consagrar todo nuestro ser a su crecimiento, para que el mundo tenga vida, la verdadera vida, aquella que se encuentra al perder la propia contigo. Gracias a ti, oh Maestro de lo imposible. Amén. Espíritu Santo, llega a cada uno de nosotros, enciende en nuestros corazones el fuego del amor divino, para que una vez llenos de ese fuego podamos encender otros corazones, corazones dispuestos, disponibles, siempre al encuentro del Señor. Señor, una vez más estamos juntos, juntos estamos tú y yo, y mis hermanos. Tu vida he penetrado en mi vida. Mi historia es tan banal, tan vacía, tan mediocre, y ni siquiera tengo historia. A veces hasta me pregunto, si mi vida tiene sentido, tanto vacío, tanta complicación, tanta infidelidad. Pero cuando estoy contigo es como si el entusiasmo, el ánimo renaciera, reviviera. Y hoy he visto con mis hermanos, con Pedro, Santiago y Juan, tu semblante transfigurado, iluminado, resplandeciente. Tú, Señor Jesús, tú eres el Dios de toda la luz, tú el Dios de toda claridad y belleza. Es bueno estar a tu lado, es bueno convivir contigo, pero mejor aún, Señor, mejor aún es tener la certeza de que estás conmigo en la vida, por tu gracia, por tu amor. Es bueno estar seguro de que también mi rostro ha de ser un rostro transfigurado, iluminado, resplandeciente, en la medida en que tú me vas transformando. Libremente, alegremente, jubilosamente te suplico que yo me vaya identificando cada vez más contigo, hasta el punto de poder decir con los apóstoles:
qué bien estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites vivir estos misterios, porque a través de tu transfiguración también poco a poco nos vas transfigurando y nos vas llenando de esperanza a la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tema número 12, centralidad sacramental. Bloque 3, oración y culto, catequesis, vida nueva. Bien, pues con esto cerramos este tercer bloque de nuestra catequesis de vida nueva y es con este tema de la centralidad sacramental. Recordando que empezamos con en el primer tema de este bloque, hablando pues de la cuestión de la liturgia, de la devoción, del culto, de la oración, de la adoración, y ahora vamos a ver esta centralidad en la cuestión de los sacramentos. Centralidad sacramental. Dentro del marco del culto está la liturgia, como expresión importante de la virtud de la religión. El concilio, en la Constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium, dice que en la liturgia están en el núcleo de los sacramentos, y en los sacramentos como cumbre, eje y fuente, la Eucaristía. Podríamos llamarle a este tema centralidad eucarística. Antes de continuar, vamos a ver pues de qué está hablando precisamente. Nos estamos refiriendo, cuando habla del concilio, al Concilio Vaticano II, que fue el último concilio o la última reunión convocada por el Papa y los obispos para hacer reformas y sobre todo pues para ver la realidad de la Iglesia. Este fue en el año de 1964 aproximadamente. Y pues desde ese entonces hasta ahora, pues ese es el concilio en el que están las principales reformas en cuestiones de la Iglesia, y una de del resultado del concilio es la constitución dogmática llamada Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es la Sacrosanctum Concilium? Bueno, es un documento aprobado por los padres conciliares y es primicia del Vaticano II. La ha llamado el Papa Juan Pablo II. Se trata ciertamente de uno de los documentos principales del concilio, dentro del gran horizonte de la renovación para el pueblo de Dios que abrió la Asamblea Conciliar. No podía dejar de tener un lugar especial la vida litúrgica. Así, la iniciativa de esta importante constitución tiene su origen en el deseo de renovar la vida litúrgica, a la vez de fomentarla en continuidad a la tradición viva de la Iglesia, a fin de que todos sus hijos puedan participar de ella con mayor provecho y espiritual. Antes del Concilio Vaticano II, a lo mejor, bueno, ya no tendremos mucha conciencia de eso, o hemos escuchado, o a lo mejor todavía algunos fueron partícipes de estas misas que se hacían en latín, en las que el padre celebraba de espaldas al pueblo, y que, bueno, prácticamente los fieles pues no eran partícipes de esta situación litúrgica, ¿no? Entonces entendían muy poco de lo que se celebraba, y bueno, no es que estuviera mal, sino que hubo una renovación en este cambio, para que todos los fieles pudieran aprovechar, pudieran participar de esa celebración y también pudieran pues tener mayor provecho espiritual. Con la Sacrosanctum Concilium se destacó de manera singular el valor central de la liturgia. Tiene en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano. Como afirma el Santo Padre, la Constitución ilustra bien el motivo de esta centralidad, situándola en el horizonte de la historia de la salvación, frente a las múltiples formas de oración. La Iglesia tiene una estructura propia, no solo porque en la oración pública de la Iglesia, sino sobre todo
porque es verdadera actualización. Y en cierto sentido, continuación, mediante los signos de las maravillas realizadas por Dios para la salvación del hombre. Esto en verdad es verdad particularmente en los sacramentos y de modo muy especial en la Eucaristía, en la que Cristo mismo se hace presente como sumo sacerdote y víctima de la nueva alianza. ¿Sí? Entonces, es a través de la liturgia que nosotros damos ese ejercicio del sacerdocio de Cristo y sobre todo participamos del sacerdocio de Cristo de manera pública. Entonces somos parte de la liturgia, no nada más es para unos cuantos, sino todos somos parte de esta liturgia. Bien, pues entonces dice que la liturgia está el núcleo de los sacramentos y está como cumbre, eje y fuente la Eucaristía. La Eucaristía podemos decir que es el centro de todos los sacramentos, ya que de ella emanan y fluyen todos los demás y están en comunión uno con otro. O sea, no se puede vivir uno si no se vive el otro. Entonces es por eso esa cumbre, esa fuente, esa excelencia en la que encontramos en la Eucaristía. El concilio subraya que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo a nivel eclesial y comunitario, no individual. La liturgia supone comunión eclesial que celebra su fe en la comunión de la esposa con el esposo que es Cristo. Esa comunión entre la iglesia y Cristo mismo. Entonces en la liturgia pues nosotros hacemos esa acción, hacemos esa celebración en conjunto tanto con el clero, tanto con la jerarquía de la iglesia, como a nivel comunitario. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio del pueblo de Dios, una centralidad sustancial, importante, señalada en tres afirmaciones del concilio. Centro o eje, o sea, alrededor de la cual giran toda la vida cristiana y eclesial, cumbre o culmen hacia donde tiende toda la misión de la iglesia y la fuente de donde emana toda su fuerza, ¿sí? Entonces, en la Eucaristía nosotros tenemos sobre todo este centro, es el centro y el eje en donde toda la vida cristiana gira, ¿no? Tanto los sacramentos como la vida y la misión de la iglesia están en torno a la Eucaristía. ¿Para qué vamos a buscar a otros? ¿Para qué anunciamos el Evangelio? Bueno, pues para que todos seamos partícipes en esta acción celebrativa. Es la cumbre o el culmen, porque ese es el objetivo de nuestra iglesia. No solamente cuando hacemos una misión o cuando nosotros estamos en el proceso de comunidad, en un grupo, pues no lo hacemos para nosotros mismos, sino también tenemos como objetivo la participación celebrativa en común unión, que es precisamente la Eucaristía, en donde todos nos hermanamos y en donde todos celebramos el misterio pascual de Cristo. Y es la fuente, porque de ahí manan toda la fuerza del cristiano. Es el alimento espiritual del cristiano, la propia Eucaristía. Ahora se insiste mucho en la dimensión celebrativa, gozosa, eclesial y comunitaria de la Eucaristía, es decir, algo festivo y participativo, no devoción privada ni pasiva, que supone y produce comunidad. No, es bien importante que nosotros celebremos en comunidad la Eucaristía y los sacramentos, o sea, que no sea solamente para nosotros o para unos cuantos y sobre todo que sea festiva y gozosa. Es decir, no tiene que ser pues como una fiesta en cuanto a una fiesta pagana, ¿no? Debe de tener pues ese sentido religioso, cultural. Sin embargo, tiene que estar llena de alegría, de gozo, nuestra participación, no que pues como que vayamos a fuerza o como que sintamos que pues no, no somos parte, ¿no? De esa celebración. Es un contrasentido que la gente asista a misa, sobre todo la dominical, como devoción privada, cumpliendo solo el precepto dominical, sin tener comunión ni ser comunidad entre sí. Viene cada quien por su camino al templo. Durante la misa está cada quien por su santo y a la salida cada uno agarra su patín y se va a su casa. Son gente que ni siquiera se conoce entre sí y no se reconoce como hermano, síntoma de que la gente viene a devociones privadas y no a una celebración de familia. Pues yo creo que esto es de lo más común, que a veces nosotros llegamos a un lugar distinto a nuestra celebración y pues incluso aunque seamos servidores o estemos siendo parte de una pequeña comunidad, a lo mejor pues no es todo culpa de los servidores, ¿no? A lo mejor ellos están ocupados
en todas sus actividades, en que todo esté listo para la celebración, pero muchas veces dejamos de lado esta parte tan importante que es esa celebración comunitaria en la que pues debemos y tenemos a que ser una familia, que a lo mejor yo note cuando el otro no viene, que a lo mejor yo me dé cuenta cuando alguien sea nuevo y que alguien que apenas va, ¿no? Entonces, que siempre lleguemos a la casa de Dios y que sea como ese lugar de la familia en donde nos acogen, en donde nosotros estemos bien y no donde nos sintamos incómodos o con no vuelvo a regresar, ¿no? Entonces, siempre, pues, ver el uno por el otro, saludar, por lo menos saludar al que está al lado tuyo, por lo menos, pues, no sé, crear ese vínculo y cuando se van en la calle, bueno, pues lo vi en misa, ¿no? Y así semana con semana. Por eso, al asistir a la Eucaristía, no solo debemos conectarnos con Dios, con lo que sucede en el altar, sino debemos conectarnos con las personas que están en la celebración, lo cual implica mayor cercanía al altar como centro de la celebración y que las personas estén cerca unos de otros, juntos como familia que va a un banquete y no cada uno aislado en un rincón y lejos de los hermanos que participan en la misma celebración. Bien, a lo mejor ahorita por esta situación de la contingencia no podemos pues estar tan cerca, ¿no? Tenemos que guardar cierta distancia, como dicen, la sana distancia, pero eso es en cuanto a espacio. No hay que guardar la sana distancia en cuanto a en cuanto a la aceptación o el estar con el otro, ¿no? En cuanto al saludo, en cuanto a un signo de bienvenida, de alegría, porque estamos presentes en la misma celebración. O sea, la misa se compara con una fiesta, con un banquete. ¿Qué te parecería a ti un banquete, a una gran fiesta de 15 años, de boda, y que pues nadie se hable y que se sienten todos dispersos, que ni siquiera pues no sé, te sientas como parte de la celebración? Entonces, pues es bien importante que nosotros nos mantengamos, si no juntos ahorita por la sana distancia, sí juntos en el sentido de comunidad, de convivencia y de alegría porque estamos en el mismo lugar. La liturgia, sobre todo la Eucaristía, no podrá ser centro y cumbre y fuente si la gente no está evangelizada, si no tiene experiencia con un Dios vivo, con una fe viva y no es una comunidad que celebra si no tiene una catequesis específica sobre los sacramentos, para que la gente entienda el misterio que está ahí encerrado y asimismo y el rito mismo para que sepa participar de él de manera consciente, viva y activa. Evangelización, comunidad, catequesis sacramental o mistagógica. Seguramente tú antes de tener un encuentro con Cristo, pues habías asistido algunas veces a misa o eras frecuente a la misa, asiduo. Sin embargo, muy seguramente no la vivías de la misma manera que la vives ahora. Y entonces a veces nosotros nos damos cuenta que, bueno, en la misa dominical habrá gente que está como de malas, que está pero no contesta en las oraciones, no participa festivamente. Y entonces a lo mejor a veces uno se pregunta, y bueno, ¿a qué vinieron si no se sienten a gusto? Muchas veces nosotros, sin saber, porque no está la preparación dada a nosotros, pues no vivimos como tal la celebración. Y eso es lo que les pasa a ellos cuando no hay un encuentro con Cristo, cuando no se vive en esa catequesis, en esa pequeña comunidad, cuando no estamos en este proceso, entonces no entendemos y no vivimos como tal los sacramentos. Y creemos, por ejemplo, que el bautizo el bautismo es un requisito que se tiene que dar pues a los niños para que, pues, no sé, para tantas cosas que se creen como este, para que deje de llorar, para que no se enferme, para que por todas las cuestiones se toman los sacramentos, menos por lo que es, ¿no? El bautismo pues no tiene nada que ver con algunas situaciones que se creen, sino más bien es el hacernos hijos de Dios, miembros activos de la iglesia. Entonces, cuando no se tiene toda esta preparación sacramental o mistagógica, pues podemos caer en estos grandes errores de los sacramentos en privado, de cuestiones que a veces participamos pero no como deberíamos y bueno, pues esto va cerrando nuestras puertas a la manera
de cómo vivir realmente en plenitud nuestros sacramentos. En este tema es algo muy general, principios básicos sobre la centralidad e importancia sacramental. Hace falta que cada parroquia se tenga una enseñanza más amplia y detallada, catequética y pastoral sobre sacramentos, especialmente la reconciliación en la Eucaristía. Sí, es bien importante que uno aprenda mucho sobre la misa, sobre la Eucaristía, la importancia, el significado, los signos, los tiempos, los momentos importantes de la Eucaristía y pues también de la reconciliación, porque a veces vamos a confesarnos pero ni siquiera sabemos cómo, o vamos, nos confesamos pero seguimos con una vida completamente igual a antes de confesarnos. Entonces, bueno, pues entonces ahí no estamos viviendo como tal los sacramentos. Nos hace falta mucho el tener esta preparación para los sacramentos, porque a veces es insuficiente y no nos preparamos y por lo tanto no vivimos bien nuestros sacramentos. La catequesis prebautismal, junto con un anuncio querigmático corto y sintético como la misión evangelizadora, debe darse a padres y padrinos. Hay que darles el sacramento del bautismo, su importancia básica como cimiento y puerta de la vida cristiana y eclesial. A pesar de que pues sí se dan estas pláticas prebautismales o presacramentales, pues a veces pues las personas o van predispuestas o sienten que es un requisito y no terminan como de entender la importancia del sacramento o lo hacen nada más pues asisten pero no están como deberían y pues no terminan de entender esto tan importante que es el bautismo y lo hacen solamente pues para que se les dé un documento y pues ya me voy y muchas gracias, ¿no? Entonces, no es con ese sentido, sino una preparación real de la vivencia del sacramento. Para la confirmación hace falta una preparación más intensa y exigente. Se sugiere que se dé hacia el final de los estudios básicos, entre los 17 y 18 años después de un retiro de evangelización completo y una preparación de catequesis específica sobre el compromiso evangelizador para que se recibe el don del Espíritu para ser testigos y cumplir la misión apostólica. Precisamente el sacramento de la confirmación es recibir el don del Espíritu para ser testigos y cumplir la misión apostólica. A veces cuando se es muy pequeño pues no se entiende muy bien este sentido o ni siquiera estamos atentos a saber realmente cuál es nuestra misión o cuál es o que de qué vamos a ser testigos. Em, Se sugiere, dice, pues que la confirmación sea entre los 17 y 18 años, cuando ya se tiene un mayor compromiso, una mayor voluntad y pues ya se entiende mejor a qué se refiere la confirmación. Sin embargo, bueno, pues a veces pues por esta misma ignorancia que se tiene de los sacramentos, pues queremos que se reciba lo más rápido mejor y entre más pequeños mejor. Y bueno, ahora que nuestra diócesis pues ha unificado el sentido de preparación ahora con 2 años de catequesis para la Eucaristía y 2 años para la confirmación, bueno, pues a lo mejor la diócesis pues o mucha gente no está muy de acuerdo y sigue buscando lugares que entre menos mejor porque creen que los sacramentos son un mero requisito. Sin embargo, pues no, es mejor incluso a veces pues ni siquiera tenerlos porque pues pecas menos, ¿no? Por no tenerlos, a tenerlos, a tener los sacramentos y no vivir el verdadero compromiso que nos lleva cada uno de ellos. El sacramento del matrimonio es una realidad, lamentablemente en casi todas las parroquias se busca solo la mínima exigencia para la validez, sin ser parejas con consistencia en su misión, sin vida cristiana seria, sin conciencia plena de la ministerialidad típica de este sacramento. Retiro de evangelización a la pareja o curso prematrimonial, bien dado, debería ser algo más serio y exigente en todas las parroquias, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un proceso en el que todavía nuestra diócesis debe de trabajar mucho, ya que el sacramento del matrimonio, al ser un sacramento de servicio en el mismo nivel y división que el propio sacerdocio, debería de llevar mayor preparación entre los esposos, bueno, entre los novios, llevando, no sé, un tiempo más largo de preparación para el sacramento del matrimonio y incluso pues retiros que puedan apoyar a esto, ya que si no, bueno, pues también se casan como una formalidad social, como un requisito para la pareja, pero o incluso hasta por la propia fiesta, pero ni siquiera por el compromiso real que nos lleva el vivir como un matrimonio.
A partir de la experiencia de un Dios vivo en la evangelización, congregados en verdadera comunidad y habiendo recibido una catequesis específica para comprender y valorar aquello que celebran, entonces estimativamente se comprenderá, efectivamente se buscará y prácticamente se vivirá y se participará con mayor conciencia de manera viva, activa y sobre todo fructífera, teniendo los sacramentos su plena verdad, la plena participación y la máxima fructificación. Y aquí muy importante esta parte que dice, estimativamente se comprenderá, efectivamente se buscará y prácticamente se vivirá. ¿Sí? Hay que comprender, hay que buscar y hay que vivir los sacramentos, pero siempre de la mejor manera para dar un mejor fruto y participar plenamente de cada uno de ellos. Seguramente si ahora ustedes participan de la celebración eucarística, será de una manera muy distinta a lo que lo hacían antes, de la confesión, o cuando van a un bautismo lo entienden de una manera tan distinta, cuando van a una, no sé, a una confirmación, pues van entendiendo más este don excelente. Eso se va dando poco a poco a través de la preparación de cada uno de los sacramentos. Plena verdad, es decir, entenderlo el sacramento para comprenderlo. Plena participación según la función que cada uno tiene en la liturgia. Máxima fructificación, no solo en el mínimo para la validez, ¿no? O sea, nosotros buscar siempre prepararnos más para cada sacramento y no pues como con el mínimo de requisitos o buscar como muchos, ¿no? El mínimo de tiempo. Y si me empiezan a decir que me prepare para tal sacramento o que tengo que hacer una serie de requisitos y de trámites, pues diga, no, mejor ya no, o por eso la gente se va. Incluso a veces nosotros como evangelizados caemos mucho en esta situación de que, bueno, pues como ya estoy más en el servicio, ya estoy más en esto, pues busco que se me hagan las cosas más fáciles. Al contrario, deberíamos nosotros de hacer siempre las cosas mejor y ser testimonio para con otros. Debemos recobrar la importancia del Día del Señor, el domingo. Lamentablemente en este mundo secularizado, el domingo es simplemente un día de descanso, día que no se trabaja, día que se pasea, día en que se hace juego o fiesta. Debemos recobrar la sacralidad, la santidad del Día del Señor, no solo de descanso, como medida social de parte de Dios para que descansen los que dependen de su jefe, sino descanso especialmente para permitir intensificar la familia y para cumplir y para permitir a todo el pueblo de Dios la celebración de fe. Un día centrado especialmente en la celebración eucarística, el estudio de la palabra y la oración más intensa. Bueno, pues como ustedes ya saben, el domingo significa Día del Señor, el Dominus Dei, el Día del Señor. Entonces, los judíos en el Antiguo Testamento, y todavía no está en nuestro tiempo, vemos cómo celebraban el Shabbat. O sea, el Shabbat es un día, no un día específico de la semana. Bueno, sí, empieza el Shabbat con el viernes cuando empieza a oscurecer y termina el sábado cuando el día empieza a terminar, ¿no? O sea, cuando ya también empieza a caer el sol. Entonces ese día está consagrado para Dios, sí para el descanso, digamos, de las actividades comunes, pero sobre todo para Dios, en el que pues no trabajan, no hacen quehaceres, no hacen otras acciones más que dedicarse a la oración y al culto. Para el cristiano es el domingo, el Dominus Dei. Sin embargo, bueno, pues nosotros como cristianos somos más laxos en estas cosas y pues ocupamos el domingo para distraernos, para pasear, para estar con la familia. Y no es que esto esté mal, sino que también nosotros debemos de aprender que el domingo es el día del Señor. Por excelencia debemos de buscar pues estar con el Señor, no buscar el mínimo de las cosas. Y bueno, en esto pues recobrar esta centralidad y vivir la Eucaristía.
no siempre así como que, ay, bueno, pues tengo que ir a misa, pues voy en la mañana para que me desocupe y haga mis cosas. ¿Por qué? Pues porque tengo que cumplir con el domingo. O pues ya voy en la última pues porque si no, ya después ya no voy a poder participar de la comunión, o ya voy a tener un pecado más, o pues ya no voy a poder estar como debo, ¿no? Entonces, no debemos de verlo así. El domingo, pues nosotros debemos de escoger el mejor momento de la celebración, apartar un tiempo para el estudio, para Dios, y entonces sí, a lo mejor el resto del día estarás con tu familia. Sin embargo, buscar lo más importante, el que le demos la importancia a la propia Eucaristía, porque a veces vamos a la misa mal vestidos, con mala actitud, o sea, pues vamos con tenis, vamos con chanclas, vamos con pants. No, el domingo tiene que ser, y sobre cualquier celebración, no solamente la dominical, tiene que ser por excelencia el momento en el que yo le dé lo mejor a Dios, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mí, que vaya a la mejor actitud, porque es una fiesta. ¿A poco cuando te invitan a una fiesta vas ahí como que con lo primero que te encontraste? ¿No? Pues tiene que dar esta importancia de la fiesta del Señor, de este culto tan importante. Entonces, pues aprendamos incluso de algunos hermanos protestantes que siempre van bien vestidos al culto, siempre buscan la manera de destacar y que vean que van al templo, y nosotros pues a veces buscamos lo peor que tenemos, o no significa que va a ser tan elegantioso, ¿no? Sino pues que también tú le des la importancia a esa celebración tan importante, no solo de manera exterior, sino también en tu interior. Debemos redescubrir y renovar el sentido del domingo, y en eso debemos educar a los hijos desde la familia, y quitar de la cabeza que el domingo es solo el día de descanso o de fiesta en un sentido mundano. Resumiendo, centralidad sacramental: si somos evangelizados, si somos criaturas nuevas, se nos debe notar en la valoración y en la vivencia profunda de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía, con un gran énfasis en la dominical, pero en comunidad verdadera, no como devoción privada, sino como celebración comunitaria de fe. La reactualización, la representación del misterio pascual de Jesús, cruz, resurrección y Pentecostés. La Eucaristía como verdadero eje y centro de nuestra vida cristiana y eclesial, cumbre hacia donde debe tender toda nuestra acción misionera y pastoral, fuente o manantial a donde vamos a sacar la fuerza espiritual para la vida de la misión. Superar la visión legalista del precepto dominical con una obligación cuya falta se considera grave, y verla como una verdadera necesidad de un católico auténtico y sólido, ¿sí? Que cuando nosotros no asistamos a misa el domingo, sea de verdad por una situación muy difícil, y que no que asistamos pues pensando en que, bueno, pues para cumplir, para que me firmen la tarjeta como en el catecismo. No, yo creo que tiene más valor cuando tú lo haces desde tu propio convencimiento, tu voluntad, y cuando es como una necesidad. ¿Cuántas veces al día comes? Seguramente 2 o 3 mínimo. ¿Cuántas veces al día pues estás al pendiente de tu celular, estás pendiente, no sé, de algunas cuestiones diarias? ¿Y por qué no creamos esa misma necesidad del alimento, del descanso, de la comida, de la recreación para nuestra vida espiritual? Si comparáramos la Eucaristía con el alimento normal, y si tú nada más te alimentas cada 8 días, pues entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo estará tu espíritu de débil si cada 8 días vas a la celebración únicamente? No, intenta comer cada vez que comulgues, a ver si tu cuerpo aguanta. Y a veces así queremos educar a nuestro espíritu. Bien, los documentos de la iglesia que vamos a revisar el día de hoy es primero un documento que se llama Dies Domini número 1. El Día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del día el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de
de la semana en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adorada y agradecida del primer día del mundo, y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un nuevo mundo. Para el domingo, pues resulta adecuado la exclamación del salmista: este es el día que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Esta invitación del gozo propio de la liturgia de Pascua muestra el asombro que experimentan las mujeres que habían asistido a la crucifixión de Cristo cuando, yendo al sepulcro muy temprano, el primer día después del sábado, lo encontraron vacío. Es una invitación a revivir de alguna manera la experiencia de los 2 discípulos de Emaús, que sentían arder su corazón mientras el resucitado se les acercó y caminaba con ellos, explicándole las Escrituras y revelándose a partir del pan. No, todo esto pasa en domingo, por eso el domingo es el día del Señor. El otro documento se llama Sacrosanctum Caritas, o Sacramento de la Caridad, también el número 1, y dice: el Sacramento de la Caridad, la Santísima Eucaristía es el don de Jesucristo, que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. En este admirable sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. En efecto, Jesús los amó hasta el extremo. Con esta expresión el evangelista presenta el gesto de la infinita humildad de Jesús. Con esta expresión, antes de morir por cada uno de nosotros, ciñéndose a una toalla, lava los pies a sus discípulos. Del mismo modo, en el sacramento eucarístico, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. ¡Qué emoción debió embargar el corazón de los apóstoles ante los gestos y palabras del Señor durante aquella cena! ¡Qué admiración ha de suscitar también en nuestro corazón el misterio eucarístico! ¿Sí? La importancia de la Eucaristía como un sacramento de caridad y de amor. Las citas bíblicas de esta semana son Mateo 26, 17, 29, Marcos 14, 12, 25, Lucas 22, del 7 al 23, Juan 6, del 35 al 59, y la primera carta de Corintios 11, versículo 23 al 32. Terminamos con las 3 preguntas que vamos a reflexionar esta semana. ¿Qué lugar de la nueva evangelización? ¿Qué lugar le da la nueva evangelización al sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo vives tú el sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué razón la mayoría de los católicos no viven el domingo como el día del Señor? Bien, pues con esto vamos a hacer nuestra reflexión y vamos a terminar nuestro tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que incites en nosotros tu don excelente del Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros fortalezca su voluntad y podamos vivir cada una de estas catequesis. Sobre todo, que podamos vivir la Eucaristía como ese don de amor en el que te donas a cada uno de nosotros, y también que podamos nosotros ser ejemplo y testimonio de la liturgia dominical. Mamita María, intercede por cada uno de nosotros para que con gran amor y servicialidad podamos encontrar a tu Hijo en la Eucaristía. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta Iglesia evangelizada y evangelizadora.